La reina Victoria, que reinó en Inglaterra a finales del siglo IX, presenció en una ocasión una reunión en la iglesia de St. Paul, en Londres, y escuchó un sermón que le interesó mucho. Después le preguntó a su capellán: ¿puede uno estar absolutamente seguro en esta vida de la seguridad eterna? La respuesta fue que no sabía de ninguna manera en la cual uno pudiera estar absolutamente seguro. Este incidente fue publicado en el Diario de Ministros y captó la atención de un ministro llamado John Towson. Después de leer la pregunta de la reina y la respuesta a la misma, él oró y luego envió la siguiente nota a su majestad. Towson dijo así: a su altísima majestad, nuestra amada reina Victoria, de uno de sus servidores más humildes. Con manos temblorosas, pero con un corazón lleno de amor, y porque sé que podemos estar absolutamente seguros de nuestra vida eterna en el hogar que Jesús fue a preparar, permítame sugerirle, Su Majestad, que lea los siguientes pasajes de la Escritura: Juan 3:16, Romanos 10, 9 y 10. La firma es de mi puño y letra, su siervo por la causa de Cristo, John Towson. John Towson no estaba solo orando por la carta que le envió a la reina. Había un grupo con él que estaba orando por la reina. Unas 2 semanas después, él recibió la siguiente contestación: apreciado John Towson, he leído con cuidado y en oración los pasajes de la Escritura a los que usted hace referencia. Ahora creo en la obra finalizada de Cristo por mí y confío, por la gracia de Dios, en poder encontrarme con usted un día en ese lugar que Él está preparando en el cielo para nosotros. Firma Victoria. Después que la reina Victoria se convirtió a Cristo y descubrió la seguridad de su salvación en la obra de Cristo, ella comenzó a llevar copias de un pequeño libro para regalar. Se trataba de un libro con el plan de salvación y la seguridad que uno podía tener en Cristo. El título de la publicación era Seguridad, certeza y deleite. Esas fueron las cosas que ella descubrió en Cristo. Al llegar al final de nuestra serie en los regalos perfectos de Dios, detallados por Pablo en el primer párrafo de Romanos capítulo 5, uno fácilmente puede hacer un bosquejo de los últimos 3 versículos del párrafo, versículos 9 al 11, con las 3 palabras que la reina Victoria utilizó en su publicación. Seguridad. Usted puede escribir en el margen de su Biblia, junto al texto de Romanos capítulo 5, versículo 9, la palabra seguridad. Leamos el versículo, dice así: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pero también certeza. Junto al versículo 10 puede escribir la palabra certeza. Fíjese lo que dice este versículo: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Pablo está empleando un argumento de mayor a menor. En otras palabras, si Dios puede reconciliarnos mientras éramos enemigos, ¿cuánto más entonces puede salvarnos por medio de la vida de Cristo? La última palabra, deleite. Seguridad, certeza, deleite. Junto al versículo 11, puede escribir la palabra deleite. Fíjese en el versículo lo que dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Seguridad, certeza y deleite. Creo que estas 3 palabras pueden fácilmente categorizarse bajo un solo término. Una palabra que resume uno de los regalos perfectos de Dios. Se trata de la palabra que la reina Victoria describió, y es una palabra que muchas personas no poseen. Es una palabra que causa controversia y ha causado distintas denominaciones en el cristianismo. Algunos la llaman seguridad eterna. Pero puesto en una sola palabra es simplemente seguridad. Palabras de seguridad.
En los versículos 9 al 11, Pablo nos informa de nuestra maravillosa seguridad en Jesucristo y lo hace con 3 frases. La primera declaración de Pablo da vueltas alrededor de la idea de la seguridad que tenemos. Se trata de una maravillosa seguridad que hemos sido salvados de algo, del juicio y del infierno. Fíjese nuevamente en el versículo 9. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Quiero mostrarle en este momento tipos de la ira de Dios. En la Biblia encontramos varios tipos de ira divina. Permítame dárselos. La ira inmediata. Tenemos la ira inmediata en primer término. La ira inmediata es la paga que uno recibe por sus pecados. No todos los pecados resultan en consecuencias que experimentamos mientras vivamos, pero en la mayoría de los casos es así. Esto es como la cirrosis del hígado en el alcohólico o una enfermedad sexual en un hombre o mujer que se rehúsa a seguir el plan de Dios para las relaciones, que es exclusivo para el matrimonio. A eso agréguele el sinnúmero de problemas emocionales que son producto de hogares divididos, el estrés y la culpa que experimentan hombres y mujeres al ocultar infidelidades y vidas dobles. Los efectos de la codicia, la furia, la mentira y muchos otros pecados ejercen un alto precio en el cuerpo y en la mente del individuo. Salomón escribió en Proverbios capítulo 14, versículo 30, que la envidia es carcoma de los huesos. Este es el principio de sembrar pecado y cosechar la paga del pecado, su consecuencia que es la ira inmediata de Dios. Entonces tenemos la ira inmediata, pero también la ira final. En segundo lugar, no solo tenemos la ira inmediata, sino que está también la ira final de Dios. Se trata de la ira escatológica, o sea, la ira futura, prometida, que se exhibirá contra la humanidad incrédula durante la gran tribulación y el reinado del anticristo, y luego por medio de la pena y de la ira que experimentará el incrédulo en el infierno eterno. Esta es la ira de Dios a la que se refiere Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 9. ¿Y qué promete ese versículo? Fíjese en la última parte del versículo. Por él seremos salvos de la ira. ¿Se dio cuenta que no dice, esperamos ser salvos de la ira de Dios, o nos gustaría pensar que seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él? O no dice tampoco, estamos haciendo lo máximo que podemos para salvarnos de la ira de Dios por medio de Él. No, Él dice, por Él seremos salvos de la ira. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados. Está en tiempo pasado. Seremos salvos en el tiempo futuro de la ira de Dios. Estamos seguros en este momento. La palabra traducida seremos salvos es lo que los estudiantes de griego llaman futuro temporal. O sea, es algo que uno tiene en este momento ahora y es algo que uno va a experimentar en su plenitud más adelante. Estamos seguros. Pero no solamente queremos hablar de la seguridad de la salvación, sino también de la certeza de salvación por medio de Jesucristo. La segunda palabra es certeza. No solo hemos sido salvos de algo, sino que hemos sido salvos por alguien. Fíjese nuevamente, por favor, conmigo en el versículo 10. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Fíjese que en este versículo se nos dice que algo sucedió a causa de la muerte de Cristo y que algo sucedió a causa de la vida de Cristo. Vamos a leerlo nuevamente. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La salvación tiene que ver con la muerte y resurrección de Cristo. Todo tiene que ver con Cristo. Gloria a Dios. La Biblia dice en Hebreos capítulo 7, versículos 24 y 25 de esta manera: mas
por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En otras palabras, fuimos salvados por Cristo, el Cordero de Dios que murió, seguimos siendo salvos, nos mantiene salvos por Cristo, quien vive para representarnos. El apóstol Juan, escribiéndole a los creyentes, dijo lo mismo en Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, en su parte final. Estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La persona que cree que de alguna manera puede perder la salvación, solo está comprendiendo un lado, una cara de la redención. La muerte de Cristo nos ha redimido, pero la vida de Cristo nos preserva. Nosotros podemos llegar a la mesa del Señor con una sonrisa. ¿Por qué? Porque su muerte garantiza nuestra redención y su resurrección de los muertos garantiza nuestra glorificación. Somos salvos por su muerte, su vida nos mantiene salvos. Entonces, vimos que somos salvos de algo y por alguien. Pero también, no solo hay seguridad, no solo hay certeza, sino también deleite. El deleite de la salvación con un propósito. La última palabra que la reina Victoria compartía con otros es la palabra deleite, o sea, hemos sido salvados para algo. Fíjese nuevamente en el versículo 11. Dice allí la Biblia, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El regocijarse en Dios es la actividad más grandiosa de todas. ¿Cuál es el propósito supremo del hombre? El Catequismo Breve de Westminster dice que el propósito final del hombre es el de glorificar a Dios y deleitarse para siempre en Él. Ahora, ¿está usted deleitándose en Dios? Pablo va a recordarle que cuando usted fue salvo de sus pecados, de la paga de ellos, ha sido salvo para alabanza de su Salvador. ¿Entiende esto? Hemos sido salvos de la ira de Dios. Hemos sido salvos para alabar a Dios nuestro Salvador. Y lo exaltamos con una adoración ferviente. Gloria a Dios por esto. Oh, que nuestra ciudad se haga eco del sonido de nuestra alabanza, como la ciudad de Éfeso, que fue sacudida con el cantar de alabanzas a su falsa diosa. Que nuestra ciudad, nuestro pueblo, resuene con el sonido de nuestra alabanza al único Dios vivo y verdadero. Que la ciudad lo vea reflejado en nuestras vidas, que lo escuchen de nuestros labios, de los labios de gente que sabe que han sido redimidos por medio de la muerte del Salvador y que reinarán por siempre a causa de la vida del Salvador. Albert Einstein, el gran físico que fue honrado por la revista Time como el hombre del siglo, estaba viajando en una ocasión desde la Universidad de Princeton en tren. El maquinista pasó por el pasillo perforando los boletos de cada pasajero, hasta que llegó a Einstein. Einstein metió la mano en el bolsillo de su abrigo y no logró encontrar su boleto. Así que metió la mano en el otro bolsillo, pero tampoco lo halló. Luego se fijó en su maletín, pero tampoco estaba allí. Se fijó en el asiento de adelante, pero tampoco lo encontró allí. El maquinista le dijo, «Doctor Einstein, yo sé quién es usted. Todos sabemos quién es. Estoy seguro que compró el boleto. No se preocupe». Einstein asintió con la cabeza, pero no pareció haber quedado tranquilo. El maquinista continuó recorriendo el pasillo perforando los boletos. Cuando se prestaba a pasar al próximo vagón, volteó a ver y vio al brillante físico cabeza abajo observando debajo de su asiento. El hombre se acercó rápidamente a Einstein y le dijo, «Doctor Einstein, no se preocupe. Sé quién es usted. Usted no necesita un boleto.
no hay problema. Einstein lo miró y le dijo: joven, el problema no es si usted sabe o no quién soy. El problema es que no recuerdo a dónde voy. Este era el problema. Este es su boleto, amigo y hermano. Pablo nos ha recordado quiénes somos, a dónde estuvimos y dónde vamos. Imagíneselo a la luz de esto. Me pregunto, ¿podemos hacer algo menos de lo que Pablo dice al final del párrafo? Dice así: también nos gloriamos en Dios. Eso significa gloriarse con un deleite apasionado y con fervor. Alabamos a Dios por medio de Cristo, nuestro libertador y nuestro Dios. Amigos, usted ha sido salvado de un lugar. No se olvide de eso, por favor. Usted ha sido salvo por alguien. No lo olvide. Usted ha sido salvo para algo. No deje de alabar a Dios por esto. Este es el momento oportuno para elevar una oración y decirle al Señor: gracias, Señor. Gracias porque me has salvado de un lugar y me has dado el cielo maravilloso donde voy a vivir eternamente. Gracias por nuestro amado y bendito Salvador, el Señor Jesucristo, por quien fuimos salvos. Y gracias porque podemos ser salvos para adorarte y alabarte. Y eso es lo que surge de cada uno de nuestros corazones. Eleve una oración a Dios. Allí, en este momento, dígale al Señor: Señor, gracias. Gracias por la salvación eterna que tengo y porque no hay nada en mí que me lo asegure, sino que está todo dependiendo de ti. Te alabo, Señor. Gracias, Señor, por darme esto tan pero tan maravilloso. Tal vez usted nunca le agradeció al Señor por su salvación. Este es el momento. No deje pasar esta oportunidad sin cerrar sus ojos, tal vez sin elevar una mirada al cielo y decirle: gracias, Señor, gracias por la salvación que me has brindado. Hágalo. No deje pasar esta oportunidad. Le espero para que juntos podamos seguir escudriñando la maravillosa palabra de Dios en este libro apasionante de Romanos, aquí, en Sabiduría para el Corazón. Que Dios le bendiga ricamente.